En este territorio, antes de tener nombre, hubo urgencia. Antes de las casas, hubo carpas, tablones, frío y barro. Antes de la certeza, hubo decisión colectiva. La toma de Peñalolén fue una respuesta política a una necesidad negada: el derecho a la vivienda, el derecho a permanecer, el derecho a organizar la vida cuando el Estado no llega. Aquí, familias trabajadoras transformaron la precariedad en comunidad. Levantaron calles donde no había caminos, acuerdos donde había incertidumbre y organización donde se esperaba silencio. La toma fue conflicto, negociación y aprendizaje. Fue también memoria en construcción. Este documento recoge esas voces y esas experiencias, no para idealizar el pasado, sino para comprender un proceso histórico donde la necesidad se volvió organización y la organización, acción política. Me separé y vivía arrendando con mi mamá, con su pareja, su marido, y con mi hermana y 4 hijos que tengo yo. Y arrendaba ahí, hasta que un día un vecino de Avenida Consistorial me dijo: oye, tú que te separaste, me dijo, se va a hacer una construcción en lo que le decía la cancha. Hicimos una casita, caminamos por todo Peñalolén, por la municipalidad, pero no nos creyeron, ni yo creía. Iba a la asamblea, no entendía nada. No me acordaba que yo había vivido en una toma, porque esa palabra nunca se usó. Entonces un día el flaco, el Alexis, dijo: vamos a hacer una toma simbólica. No, yo vivía en la casa de mis papás. Mis papás vivían en Alborada, ya, y una familia con 5 hermanos, ya, con 6 hermanos, y yo y con mi hija. Ya la casa se reducía mucho, y ya con 20 y algo años uno tenía que salir a ver, o te ibas a arrendar o seguías ahí chupándole la teta a la mamá. Yo más o menos 24 años llegué a la toma de Peñalolén, creyendo no tener la necesidad, ¿ya? Creyéndome que venía a ayudar, a acompañar al poblador, a la dueña de casa que estaba con sus chiquillos chicos y tenían que pararse en algún lugar para poder vivir. Llegué así, un 5 de julio del año 99, a una actividad y a ayudar a organizar a los niños, a los chiquillos que sus papás tenían que pararse, levantarse. Así que vinimos a hacer una tarde de juegos, con onces, con teatro. Hicimos algo improvisado que quedó muy bonito y hacía mucho frío, pleno invierno. Ya había amanecido una neblina ya que estaba muy feo ese día. Ya se habían tomado el día anterior, habían estado. El 4 de julio fue como la toma masiva, ¿ya? Y yo vine el 5 y ya ese día, no, me quedé acá por Palena, por el lado de Palena, con una mediagua. Ni siquiera una mediagua, era una carpa, un plástico con un par de palos y así de a poco comenzar este proceso que duró 7 años. Fue bonito, duro, invierno, muchos inviernos, represión.
Mira, creo que la necesidad de vivienda existió siempre para las familias jóvenes y nosotros éramos una de ellas. Entonces también se nos hacían difíciles, los tiempos económicos no estaban muy bien, entonces pagar arriendo se podía, pero se prohibía uno de otras cosas, de vestuario, alimentación, incluso porque la vida siempre ha sido dura y donde hay familia hay que echarle mano lo que haya a mano, lo que esté ahí. Y para nosotros la toma estuvo ahí, pues. Yo era una niña, adolescente, 8 o 9 años fue cuando llegamos a esta toma. Cuando nosotros llegamos acá, llegamos a medias aguas, sin techo, nos tocó la lluvia, nos mojamos. En esta parte yo vivía, nuestra entrada era José Arrieta, era el Comité Esperanza 1 y 2, que la dirigente era, o la líder de este comité era Ana Puebla. Mi mamá era delegada de los pasajes en ese entonces. Para tener una mejor organización se tenían delegadas por pasaje. Recuerdo que era la manzana M, se llamaban manzanas. En esta parte nosotros no teníamos alcantarillado, eran fosas, ya que no teníamos por dónde poder tener el alcantarillado hacia este lugar del campamento. Como decía, para nosotros yo creo como niños fue una experiencia distinta. Yo llegué, me acuerdo, a un bazar y habían unos papelitos que decían: allegado, decídete por tu casa, tal día los vamos a hacer reunión. Yo pesco ese papelito y me acuerdo que la primera reunión se hizo en el Jardín Belén El Cobre. Mi suegra me decía: vaya, luche por su casa, no es como tener su casa, vaya, luche. Yo ya voy a ir. Desde el día yo trabajaba con un carabinero jineteado, yo le trabajaba a un carabinero al cual perdí trabajo, perdí todo. Y el día uno que dijeron a la toma, me fui a la toma, pero sin nada. Yo llegué a la toma de Peñalolén como una mera pobladora, la cual digo que para mí la voz de los sin casa fue la escuela. Ahí aprendí a hacer valer mis derechos, mis valores como persona. Ahí crecí, ahí me hice dirigente social, ahí yo como mujer crecí. Yo llegué aquí el 5 de julio a sentarme, a montar mi carpa. El día 4 de julio, cuando llega la masividad por este sector, que fue el sector de la calle 2 entrando, que estaba la gente de la voz de los sin casa, ahí nosotros llegamos a hacer la preparación y a ayudar a estos niños, o sea, a jugar, para que los papás en realidad pudieran estar al pendiente de de la urgencia del minuto. Y al otro día, o sea, ese mismo día yo salí a recorrer y después me dicen: quédate, ya aquí tengo tu sitio esperándote. Y yo no hice más que quedarme y ahí ponerle... Ya tengo que hablar de un pueblo, y los pobladores venimos de la palabra pueblo. Entonces, en toda esta escuela, con los 55 años de la toma, que son los mismos que tengo yo, creo que hay harta historia que contar y nosotros podemos cantarlas porque somos hijos históricos de esa historia. Somos los hijos históricos y por lo tanto tenemos esa responsabilidad de contar la historia. Porque la vivimos cuando éramos niños y después cuando nuevamente nos tomamos los terrenos allá en la sur. Yo me emociono un poco cuando... Es recordar todo para atrás. Sí. Y aprendí ahí a
a ser organizado, aprendí política dentro de la toma, aprendí el tema social, fui bien activo dentro de la toma también. Y eso, y después que nos fuimos de la toma, en la villa donde nos fuimos 17 familias, no había organización, no había nada, y lo juntamos nosotros y armamos para que hubiera una junta de vecinos. Quizás puedo decir que en la toma de Nasur, que todavía sigo siendo, como les dije, de la voz de los sin casa, una de las cosas que voy a mencionar, que es tan importante que se aprendió allá, porque yo también aprendí un poco más del derecho que ya conocíamos desde Lo Hermida, el derecho de la mujer. Cuando nosotras colocamos en las discusiones el que nosotros también pensábamos, que teníamos pensamiento propio y también motor propio y teníamos una voz. Así que las mujeres siempre igual ahí colocando el no a la violencia, era uno de los temas que tratábamos de controlar lo que más se podía. Visibilizamos mucho el machismo porque habían compañeros que fueron allá por una necesidad, porque ojo, que los que fuimos, algunos íbamos con una conciencia clara de la escuela que teníamos anteriormente, pero muchos allá conocieron lo que era el derecho a la vivienda, que no era un privilegio y que era un derecho. Entonces yo lo que puedo recordar, que me lo dijo una vez una señora que me vio en la micro, me abrazó y me dijo, qué bueno verla, me dijo. ¿Sabe qué? Quiero decirle yo que con usted yo aprendí que las mujeres teníamos derecho. Y al poco andar, cuando la toma ¿no? Da inicio, me interesó en ir a apoyar en el área mujeres. Yo siempre he trabajado desde la organización de mujeres, desde la organización feminista, un poco promoviendo los derechos y la no violencia en contra de la mujer. Ahí conocí a la Toña, conocí a la Sandra también, a la Dulia, un montón de mujeres que no están ahora acá, la María. Y con la Toña era súper activa, activista total. Entonces le planteé esta cosa de poder organizar a las mujeres, ¿no? En torno a sus derechos. Y creamos un grupo súper lindo que le pusimos Mujeres por el Bienestar Social. Intentamos hacer hartas cosas, pero igual era complejo, porque igual la situación no era fácil. Pero aún así logramos postular un proyecto, me acuerdo, que el proyecto las chiquillas se lo ganaron. Compramos máquinas de coser, tela, y iniciaron ahí su propio emprendimiento en esa época, imagínate. También hicimos un video, que lo quiero porque está en lo antiguo, ¿no? Un video que hicimos una actividad en el municipio en esa época, pedimos al municipio para juntar plata porque queríamos levantar el espacio para las mujeres. Entonces levantamos una mediagua que finalmente nos conseguimos en el Hogar de Cristo, la implementamos y las mujeres ahí trabajaron, ¿no? En pos de sus derechos. La mujer era la que se hacía cargo de los niños, los de la casa, entonces ellas tenían que solucionar más aún las ollas comunes, la leche que se daba en el principio del campamento, estaba la sede social. Entonces, al lado de eso se hacían las ollas comunes, la leche, que para nosotros era la hora de la leche, o sea, nos avisaban, chiquillos, acuérdense a las 5 la hora de la leche, todos corríamos, todos los niños corriendo. Entonces, no era como un rol tan determinado de que sean puras mujeres, puros hombres, era como algo súper participativo de ambos géneros. De acuerdo a la necesidad, se iban armando las comisiones. Por ejemplo, comisión niños. Porque hay que respaldar a los niños que andan pateando piedra, como te digo, cuando hicimos el tema de la radio, cuando en algún minuto lo vamos a tocar también, la necesidad de ver a estos niños que andan sin saber qué es lo que pasaba. Pues. Entonces hay que, los que tenían un poco de conciencia, hacernos cargo. Y ella, por ejemplo, en la parte, una de las partes que ocurrió, un accidente que hubo con una niña, no había cómo atenderla, entonces y ella que conocía el rubro, entonces se sentía con responsabilidad. Como decía yo también, sabiendo electricidad, gracias a Dios titulado, no podía mirar para el lado cuando veía que los vecinos se estaban quemando sus cables cuando los recargaban. Entonces
había que hacerse responsable y empezaron las comisiones. Electricidad por esa necesidad, la Cruz Roja por esa necesidad y todo. La comisión niños, que hay que ver los niños porque las mamás trabajaban o simplemente tenían que hacer una zanja para poder desviar el agua, que nosotros llegamos en pleno invierno a la toma de Peñalolén, a Tamana Sur. Entonces se nos vino un invierno grave encima. Entonces hubo harto trabajo que había que hacer, había niños resfriados, había niños que tenían controles médicos y no se les llevaba. Y ella, siendo voluntaria, mi señora del Carlos Ursúa, se hizo la conexión entre la toma y fue un bonito trabajo. Entonces así otras comisiones que... Los primeros años incluso no dejábamos que la gente se copeteara adentro, menos no queríamos saber de que alguien estuviera traficando o que estuviera involucrado con vicios duros, maltrato a las chicas, a los niños. Estaba como completamente prohibido. Cualquier vecino que tenía algún problema teníamos que comunicarlo al pasaje y todo el pasaje tenía que apañar como fuera. ¿Ya? Negando el derecho a no copetearse. A las drogas, que no se vendiera droga, eso como, claro, pues los dirigentes entonces tenían que saber esto, y como era un grupo amplio, grande, esto se fue erradicando, se fue más bien controlando, porque ojalá, si no, no estaríamos hablando de otra cosa. O sea, se hacía eso que no podíamos, o sea, que estos acuerdos que habíamos tomado como en asamblea, oye, el que está aquí está por necesidad, el que está aquí está porque quiere trabajar y quiere construir algo, porque este terreno es nuestro, este terreno, vamos a luchar por este terreno. Los cabros tenían un plan, un mapa pensado en su cabeza, lo llevaron a la práctica y lo fuimos convenciendo mucho. Fuimos participando y tomando la decisión dentro de todo. Había una democracia que yo creo que fue demasiado democratísima, porque todo se votaba, todo lo que se quería discutir se votaba. Y eso lo llevó a tener una organización. Tuvimos un plebiscito, acuérdate. Un plebiscito, que es el lado político de la toma, porque las tomas no son tan solo por la necesidad de la casa. Para llegar a cumplir ese deseo de tener la casa es un tema político también, porque lo enfrentamos a quién, a los tipos que gobiernan el país, a los más poderosos. Y eso fue una organización grande, que había gente de izquierda, otros que les gusta la derecha, otros que les gusta el centro, y así pues. Pero nunca involucramos mucho a los partidos políticos externos, los que existen siempre en el país. Yo creo que eso lo enseñó una gran organización que tuvimos. Ya la Comisión Salud empezó cuando yo le propuse a la directora del consultorio que podíamos trabajar en conjunto, porque había muchos niños que se quemaban con las fogatas, se quemaban, incluso me llegaban muchos remedios de laboratorio, que algunos, usted leyéndolo, un catálogo que me pasó el consultorio, ya sabía lo que era antibiótico, todo lo que se podía usar para un niño, un adulto, qué sé yo. Y llegaba un remedio del cáncer, que eso se hizo a cargo del consultorio. Y ahí hicimos el complot nosotros entre las dos instituciones, el consultorio y la toma, de traer a la matrona, trabajar con la matrona dentro del la señora que tenían cáncer uterino, que habían como 12, me acuerdo en ese tiempo, que las tuve que hablar con sus maridos para que las dejaran ir al consultorio, porque no las dejaban ir, algunos sí, algunos no, y así en vista de muchas cosas, los niños que la mamá no ya nos cae la leche, que le faltaban los controles, le faltaban las vacunas, eso me dedicaba yo dentro de la toma. Sí, mira, yo en los primeros años fui parte de las dirigencias, era como dirigente o delegada de pasaje entonces. Y ahí, claro, pues veíamos la necesidad de cada uno de nuestros pasajes porque era más fácil a que un equipo se hiciera cargo. Así que nosotros alrededor éramos entre 350, 400 familias más o menos, que estábamos asentadas en el lado de la 12 para arriba, que era la parte que le decíamos Palena. Y teníamos
sacamos las primeras semanas representatividad. Ya 4, 5, a 8 personas más o menos que... Teníamos una persona que se encargaba de las lucas, otras personas que nos dirigían, otras personas que ya empezábamos a ver las necesidades, como lo que era electricidad, lo que era el alcantarillado mismo, pero todo esto así, organizándonos con los dirigentes que habíamos elegido, porque, claro, se funcionó así. La gente elegía a quién querías tú que te representara por pasaje o por sector, ¿ya? Y la parte de nosotros arriba funcionó mucho así. La mayoría se aprendió ahí que tenía que estar unido al tema político con los social, porque cuando iba a pelear con el ministro del Rabiné no era una pelea a combo ni social. Y que sabes que el Alexi instaló súper bien el tema político, lo instala como apoyo, ¿no? De esta reivindicación que tiene que ver con la vivienda digna. No lo apoya, no lo instala como movimiento político para hacer partido dentro de la toma, sino que lo instala como herramienta, para reivindicar la derecha digna. Y en ese sentido la Alexis, yo siento, ¿no?, que lo hizo súper bien. Y él negociaba fuera con los otros partidos, así como negoció con el Partido Comunista, pues no negoció. O sea, se aliaron, ¿no?, con los otros partidos de la comuna como para poder ir en apoyo a la toma. Hacíamos en la Alborada un tema sociopolítico y era muy pobre porque de calidad de gente. De masa no conseguíamos nosotros convencer al vecino de que todos teníamos la misma necesidad, ya de hacinamiento, ya de laburo, municipal también, que la población cada vez se deterioraba más, las construcciones de las casas y lo mismo, o sea, estaba todo tan complicado, pero la gente no daba bola, no agarraba, era la época del no estoy ni ahí. Yo recuerdo, si la gente uno le preguntaba, o sea, mira, vamos a hacer tal actividad, vamos a reunir fondos para, no sé, para juntar plata para la libreta, qué sé yo, y no, todo el mundo se rasca solo y no me hablen de política y no estoy ni ahí. El no estoy ni ahí, esa época fue pero nefasta para esa época, para los que estuvimos en los 90. Sí, había partidos políticos como tales. Nosotros estábamos bajo el alero, comillas, de una institución que se llamaba La Zurda, que era una rama del Partido Comunista, en algún minuto descolgado, no sé cómo llamarle, pero era un grupo de esos que hacían trabajos sociales, y nosotros éramos un blanco fácil, comillas, porque la necesidad de la vivienda era grande en Peñalolén y los terrenos estaban pasando rápidamente a los privados, a la inmobiliaria. Peñalolén se estaba subiendo de pelo, entonces hubo que ponerse alerta, hubo que ver cómo nos organizamos. Y nos ganábamos ahí a conversar estas cosas, o de repente lo que sucedía, oye, viste que, no sé, vinieron los pacos, nos vinieron a reprimir, nuestros papás ahí abajo luchando, porque era como esta parte para nosotros, la parte de la entrada de José Arrieta, que hoy es la misma parte de la entrada del parque. Y nuestros papás estaban allá peleando con ellos, y no nos sacaron, como que sí teníamos una preocupación pensándolo bien y llegando como a ese recuerdo.
Entonces yo puedo decir que sí, gracias a haberme metido a la organización y haber llegado al campamento Nasur, yo tengo mi vivienda. Más allá de que yo me haya después cambiado un colectivo de otro político, pero gracias a que nosotros fuimos perseverantes y luchamos para tener lo que tenemos. Nosotras fuimos el sostén de la toma de Peñalolén, las mujeres. De verdad que los compañeros, como siempre, estuvieron al lado. Yo siempre los vi al lado. Nunca los vi ni adelante ni detrás. Si caminamos, todos caminamos. Cuando nos pegaron a todos, a mujeres y a hombres, porque también nos pegaron, así que el Estado tampoco fue muy amable con nosotros. Pero lo más importante es que nosotros entramos y nos quedamos. Eso es, porque no fue simbólica. Esa fue la toma que cambió políticas de vivienda en este país. Entonces, nunca fue simbólica y por eso es tan histórica. Y hay que darle, hay que alimentarla más porque todos tenemos aquí algo que decir sobre eso. Fue una experiencia maravillosa que jamás me voy a arrepentir de haberlo vivido. ¿Ves? Y feliz de verlas a todas y les agradezco a ustedes también la oportunidad. Yo, bueno, a la Toña que se comunicó conmigo. A mis compañeros, que sigamos luchando, sigamos contando nuestra historia que vivimos ahí, que cada niño, hijo, nieto que tienen, sepan dónde estuvimos, qué pasó, y no, a seguir luchando, arriba los que luchan. Gracias, Darinka, te pasaste. Nuestro más hondo agradecimiento a las y los pobladores de la otrora toma de Peñalolén, a su forma de organizar la vida cuando todo faltaba, a esa experiencia colectiva que dejó una huella indeleble en la historia del territorio y del país. Esta historia no se clausura, apenas comienza. Este documento es solo una semilla, un primer brote de la espesa vegetación de memorias que con el tiempo volverán a crecer. Llego tarde a mi historia, con las manos llenas de ayer, un